Un saludo de paz y bien para todos. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario y la liturgia nos presenta en la lectura del Evangelio de hoy el pasaje en el que el Señor realiza su primer milagro, el pasaje de las bodas de Caná. Vamos a reflexionar muy brevemente sobre este pasaje y empecemos por decir que el contexto en el que este primer milagro del Señor se realiza es justamente el contexto de una boda. Ya en el Antiguo Testamento Dios nuestro Padre nos regalaba este simbolismo de la boda como la alianza que el Señor celebra con su pueblo. Como nos dice en el libro del profeta Oseas, por ejemplo, que el Señor desposará a su pueblo. También el profeta Isaías en algunas ocasiones utiliza este simbolismo de las bodas para hablarnos de la alianza entre Dios y su pueblo. Y es que vemos cómo el mismo Señor nos pone la boda como un símbolo de su reino. Nos va a decir que el reino de los cielos es como un padre, es como un rey que quiso celebrar las bodas de su hijo. Y que entonces invitó a muchos, pero que muchos se negaron. Y cómo incluso algunos mataron a los enviados, a los mensajeros que llevaban esta invitación, recordándonos a los profetas y a los apóstoles. Y así efectivamente es el reino de los cielos. Por eso el Apocalipsis nos habla de que nos preparamos para las bodas del Cordero. Y es que justamente el signo que tiene lugar en esta boda de Caná es la conversión del agua en vino. Esto de que el vino se había acabado y que el Señor convierte el agua en vino nos recuerda un pasaje paralelo del libro del Génesis en el que vemos que en aquella ocasión lo que había escaseado era el pan. Como en épocas de José, el faraón, cuando escucha que el pueblo tiene hambre y pide pan, los remite hacia José y dice: hagan lo que él les dice. Tal cual las palabras que en este momento de las bodas de Caná van a tener una significación primordial. Porque nada más y nada menos que la Santa Madre de nuestro Señor Jesucristo es la que se percata que se ha acabado el vino y pide a su Hijo nuestro Señor este milagro. Es muy importante que precisamente Juan nos ponga el primer milagro del Señor, esta conversión del agua en vino, y lo haga utilizando este paralelismo del libro del Génesis, cuando había escaseado era el pan y vino, ¿no? Lo mismo que Melquisedec había ofrecido al Señor nuestro Padre cuando se encuentra con Abraham. Dice, ofreció pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo. Sabemos que este Melquisedec era una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. De hecho, el Salmo nos lo dice: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Esto lo retoma también la carta a los Hebreos, enfatizándonos en Jesucristo, que es sacerdote eterno, pero no a la manera de los sacerdotes descendientes de Aarón, de los levitas, sino a la manera de Melquisedec, pan y vino. Entonces, así como se había escaseado el pan y el milagro que ocurre cuando el faraón le dice hagan lo que José les diga, que también es una prefiguración de Jesús José, entonces vemos cómo estos elementos del pan y del vino van a cobrar una importancia fundamental para el cristianismo. El capítulo 6 luego nos habla del discurso eucarístico de Jesús, que es el pan vivo que baja del cielo y que claramente dice que su pan es su carne y que su carne es verdadera comida, y que ahí mismo también nos habla de que su sangre es verdadera bebida, y esto lo entendemos ya en la última cena. Por eso allá en el Antiguo Testamento se nos hablaba del pan que escaseaba. Aquí en este pasaje en el Nuevo Testamento se nos va a hablar del vino que escaseaba y que el Señor transforma esta agua en vino para dejarnos claros la importancia del pan y del vino en la nueva alianza como los elementos centrales del culto, porque se convierten en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, vamos a ver que este milagro de la conversión del agua en vino va a tener lugar a instancia de la Santísima Virgen María. El apóstol Juan se cuida de decirnos en este pasaje que a la fiesta había sido invitada María, la Madre del Señor. No nos habla ya de José, no porque lo omita intencionalmente el evangelista, sino porque seguramente José había ya en ese momento fallecido. La Santísima Virgen María entonces se percata de la necesidad de esta pareja y acude a su hijo, confiada en que su hijo tiene la solución a esa necesidad de esa pareja. Jesús en un primer momento usa una expresión que no es más que un hebraísmo, en el cual el Señor va a decir: mujer, tú y yo, ¿qué tenemos que ver con esto? Otras traducciones dicen: mujer, a ti y a mí, ¿qué?
Otras traducen, mujer, ¿qué tienes tú que ver conmigo? La traducción correcta realmente es esta, tú y yo, ¿qué tenemos que ver con esto? Era un hebraísmo, como lo he dicho, que se utilizaba para decir no es oportuno intervenir, no es de nuestro interés, tú y yo no tenemos nada que ver con eso. Y la palabra con la que Jesús se refiere a María, que es la que utiliza Juan, es mujer, la misma que va a utilizar allá en el capítulo 19 cuando el Señor está en la cruz y nos regala a su Santísima Madre como madre de toda la iglesia en la persona del discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Y por qué utiliza mujer? Porque no es más que el cumplimiento de aquella profecía que ya venía en el Génesis 3:15, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Lo que los padres de la iglesia siempre han hablado de María, la nueva Eva. La madre ahora sí de todos los cristianos, como el Apocalipsis también nos dice en el capítulo 12, ¿no? Que el demonio, el diablo, el enemigo, la serpiente antigua despechada contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de la mujer. María es madre de la iglesia, es madre de todos los hombres, como nos las dejó el Señor Jesucristo en la cruz, en la persona de su discípulo amado Juan. Pues bien, ante esta petición de María, después que el Señor utiliza este hebraísmo del que he hablado, el Señor Jesús va a decir, no es mi hora. Ahí entendemos por qué el Señor respondió de esa manera. Cuando dice no ha llegado mi hora, se está refiriendo a que no es oportuno, a que su primer milagro, a que su glorificación o a la hora como las escrituras lo describen, la hora de la pasión y la hora de la gloria no ha llegado. Entonces es muy curioso ver cómo este milagro, aún no siendo la hora, el Señor lo realiza. Y esto tiene una intención cuando el evangelista pone estas palabras, no es mi hora y no obstante a que no es la hora, el milagro tiene lugar. O sea que a raíz de la petición de María, el Señor cambia sus planes y no obstante a que no es su hora, acoge la petición de su madre y cumple el deseo de su madre. Esto es muy importante y leyendo un comentario que hacían los teólogos de la Universidad de Navarra a este texto precisamente, dicen ellos algo muy importante y es que a María, la piedad cristiana, con acierto teológico, eso me gustó del comentario, ¿no? Con acierto teológico, la piedad cristiana llama a María la omnipotente suplicante. Atención a eso, cualquiera escucha y dice, no, qué herejía, María omnipotente. No, no se está hablando de que María sea omnipotente, sino que su súplica logra el cometido. Es decir, la súplica de María a su hijo logra que su hijo obre conforme al deseo, a la petición de su madre. Eso es muy bonito, ¿no? Por eso habla de la omnipotencia suplicante. Lo que María suplica, lo que María ruega a su hijo, finalmente su hijo lo concede, que es el verdadero omnipotente en cuanto al obrar. María en cuanto a la súplica. Qué bonitas palabras estas, ¿no? Y también, de hecho, San Alfonso María Ligorio también va a decir algo muy importante, y es que si María obró de esta manera, a iniciativa propia, ella se percata de la necesidad de la pareja y le suplica a su hijo. Pues bien, San Alfonso María Ligorio va a decir, ahora qué tal cuando nosotros le suplicamos a la madre, a María, cuánto más si a iniciativa propia hace esto, sin que le rueguen, sin que le pidan. Ahora, ¿qué tal cuando se le suplique? ¿Qué tal cuando se le ruegue para que ella acuda a su hijo y lleve las peticiones nuestras a los pies de su hijo? Y ahí está marcado el papel intercesor de María. Esto sin miedo a aquellos que malinterpretan aquel pasaje de la primera carta de Pablo a Timoteo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, sin duda, Cristo el Señor, el único que ha reconciliado a la humanidad con el Padre. De hecho, el mismo versículo, después de leer el 5, el sexto claramente dice cuál es esa mediación de Jesús, que entregó su vida, que nos compró con su sangre y medió entonces en esa reconciliación. El único mediador, el único que ha dado la vida para reconciliación de la humanidad. Pero versos anteriores, la misma carta nos está diciendo que es muy agradable a Dios que oremos unos por los otros, roguemos por todos los hombres. Entonces, la intercesión de unos con otros no le quita el papel mediador a Cristo, repito, la mediación de dar la vida. Pero otra cosa es la intercesión, pedir, suplicar. Amigo, mi mamá está enferma, ruega por ella. Amigo, mi papá no tiene trabajo, ruega para que el Señor le conceda un trabajo. Eso es interceder y dice el Señor es grato. Ahora bien, si esto es grato y surte y seguramente tiene efectos entre nosotros los mortales,
con cuánta más razón la intercesión de los que ya viven en la presencia de Dios como María. Y como el mismo Señor nos dice, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, porque todos viven para Él. El mismo Apocalipsis nos cuenta que aquellos que están en la presencia de Dios llevan sus copas llenas de los perfumes, otros textos dicen del incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, nuestras oraciones son llevadas en estas copas por aquellos que ya gozan de la visión beatífica de nuestro Señor. Así que con cuánta más razón María Santísima no intercede por nosotros. Si lo hizo por propia iniciativa en aquella boda, con cuánta más razón no lo hace cuando nosotros le suplicamos que nos regale su auxilio y que lleve nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras aflicciones a los pies de su Hijo nuestro Señor, para que su Hijo obre aquello que estamos pidiendo. Y aquí vemos cómo el símbolo que es el vino, el Señor nos habla de que el vino nuevo que Él trae, que es su enseñanza, ese vino nuevo no puede echarse en vasijas viejas. Por eso la palabra que se utiliza para hablar de conversión es metanoia, cambio de mentalidad. Esta mente con la que vivimos, si no se renueva, si no es nueva, no podrá asimilar el vino nuevo del Señor. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, que justamente se nos renueva en el bautismo. Y esta mentalidad renovada es la que va a recibir el vino nuevo que el Señor nos viene a dar. ¿Cómo podemos entender eso de que si te golpean en una mejilla, pon la otra? Que si alguien te pide algo, tú lo entregues y le entregues incluso más de lo que te están pidiendo. Si alguien te pide que le acompañes una distancia, tú le acompañes el doble. ¿Cómo podemos entender eso de dar sin esperar nada a cambio? ¿Cómo podemos entender aquello de no mirar indecentemente a una mujer? Porque ya con solo mirar indecentemente ya hemos adulterado en el corazón. ¿Cómo entender que aquel que llama idiota o renegado a un hermano ya está incurso incluso en la violación al mandamiento de no matarás? Esto no se puede entender si no es con la renovación de la mente, si no es con la metanoia, si no es con la gracia que obra en el bautismo y que obra en los sacramentos. De modo que el Señor obra aquí su primer milagro y el evangelista nos dice, así manifestó el Señor su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Y es que este acontecimiento, esta manifestación gloriosa del Señor en las bodas de Caná, es tan importante que fíjense cómo también el Papa Juan Pablo II nos quiso regalar en uno de los misterios del Santo Rosario este acontecimiento del primer milagro del Señor. En la carta apostólica Rosario Virginis Mariae, precisamente el Papa incluye los misterios luminosos que precisamente vienen a suplir ese espacio que había quedado entre la pérdida y el hallazgo del Señor, con el que terminábamos el quinto misterio gozoso, y luego ya estábamos saltando a la oración angustiosa de Jesús en el huerto de Getsemaní, el primer misterio doloroso. Ahí queda un espacio que lo viene a suplir el bautismo del Señor, este primer milagro, el anuncio del reino, la transfiguración y la institución de la Eucaristía, de donde el Señor de inmediato sale y se va al huerto de Getsemaní y conecta perfectamente con el primer misterio doloroso. Entonces el Papa Juan Pablo II nos regaló estos misterios luminosos y dentro de ellos este acontecimiento que hoy celebramos, el primer milagro de nuestro Señor. Quedémonos entonces con esto, que la Santísima Virgen María está allí para interceder por nosotros, que está atenta a nuestras necesidades y que si en la bodas de Caná obró sin que nadie le rogara, con cuánta mayor razón nuestra Santísima Madre no va a los pies de su Hijo para interceder por nosotros cuando la súplica proviene de nosotros, cuando le pedimos su intervención. Qué bueno entonces que confiemos en el papel intercesor de María y que confiemos en la misericordia de nuestro Señor, que todo lo que su Santísima Madre le pide, Él nos los concede. Y que bien, así como los discípulos del Señor creyeron en este caso porque vieron el milagro y la señal le acompañó, lo que aquí se quiere decir es que así como Moisés, para demostrar que era el enviado, le fueron acompañados signos, señales, así también al Señor, para que no hubiese duda de que era el enviado del Padre, estos signos le acompañaban. Entonces que nosotros no estemos esperando signos como el mismo Señor nos los dice, ¿no? No esperemos signos, no esperemos milagros. Simplemente confiar, abandonarnos en que el Señor sabe lo que nos conviene, sabe lo que necesitamos y que en ese sentido tratemos de decirle, Señor, no espero signos ni señales tuyas, sino que, Señor, creo en que cuanto decidas obrar, o incluso, Señor, tu silencio, cuando parece, Señor, que no nos escuchas, cuando parece, Señor, que no obras, aún así, Señor, creemos
en que tu silencio y lo que aparentemente es tu inacción verdaderamente está obrando en beneficio y en favor nuestro. Así, Señor, queremos que sea nuestra fe una fe sólida, una fe como aquel que construyó su casa sobre la roca que eres tú. Queremos, Señor Jesús, vivir una vida en la que nuestra confianza esté puesta en ti. Que como decía San Agustín, Señor, hazme amar lo que quieras. Es decir, Señor, hazme que yo ame tu voluntad y manda lo que quieras. Que el Señor nos dé esa gracia de amar su voluntad y de repetir como Él nos enseñó, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Un feliz domingo para todos.